Bien, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal cristiano Viña del Señor de Satipo. ¿Cómo hemos estado toda la semana? Pienso que bien, gracias a Dios. Amén. Bien, vamos a tener hoy día un tema, como hemos tenido anteriormente. Hemos estado hablando de quién es Dios, el Padre, quién es Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora vamos a tomar el punto de quién es el Espíritu Santo o cuál es la obra del Espíritu Santo. Entonces, vamos a comenzar con la cita de Romanos 7, 4 al 6. Vamos a leerlo para orar. ¿Está bien? Dice así: también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley, mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Vamos a orar. Amado Dios, te agradecemos por esta palabra, Señor. Te rogamos que podamos entenderla, revélala a nuestras vidas, a nuestros corazones, para entendiéndola, Señor, poder cuantificar y calificar tan grandes cosas que tú has hecho para nuestras vidas, a nuestro favor, Señor. Muchas gracias, Padre. Por favor, haznos entender en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ¿quién es el Espíritu Santo? Decíamos, Él es una persona, la tercera persona de la Trinidad de Dios. Nos dice en Apocalipsis 3:14, nos dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén. ¿Qué significa amén? El acuerdo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Otro día vamos a hablar de lo que significa el acuerdo. Dice el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Estamos hablando del Espíritu Santo. Él tiene atributos divinos. Él es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Además de ello, es eterno. ¿Saben? Él posee voluntad propia. Mira, nos dice en 1 Corintios 12, del 8 al 11, porque a este es dada, ¿por quién? Por el Espíritu, palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. O sea, ¿quién está haciendo esas cosas? Es el Espíritu. Por eso dice, tiene o posee voluntad propia. A otro, fe por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno. Y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, Él tiene una voluntad propia. En este tiempo, Él está obrando de esta manera. ¿No es cierto? Ahora, Él es el Padre de todos los espíritus. Nos dice en Hebreos 12:9.
Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Que dice Padre de los Espíritus. Entonces, podemos entender quién es Él, cuán grande es Él. Él es conocedor también de todo, absolutamente todo. En 1 Corintios 2:10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Mira, ¿quién conoce a Dios? ¿Quién conoce al Todopoderoso? Su Espíritu, su ser interno. Él lo conoce y, como dice, lo escudriña. ¿Para qué? Para hacernos saber la voluntad de Dios. Entonces podemos incluso hablarle. Es más, intentar mentirle. Nos dice en Hechos 5:9, cuando va Ananías y Zafira, han vendido una propiedad y llevaron solamente una parte de la propiedad a la iglesia y le dijeron, en esto han vendido. Los dos se habían puesto de acuerdo, sí, en esto hemos vendido. Pero sabes, ellos quisieron mentir o de repente, como hace mucha gente, no sacar pecho, que hoy yo estoy dando todo. Pero sabes, ellos podían haberse quedado con ese dinero, no hubiera pasado nada. Nadie les había pedido, nadie les iba a pedir. Pero ellos hicieron mal en querer mentirle. Y dice, y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Los dos murieron. ¿De qué les sirvió? O sea, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con el Espíritu Santo. También podemos probarlo. Es más, Él nos invita a hacerlo. En 1 Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu. Escúchame bien, hermano, amigo que escucha. No creáis. A veces se dan un montón de profecías aquí, profecías allá, allá profecías. Cuidado. Dice el Señor, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hay que tener mucho cuidado. También podemos resistirle. En Romanos 13:2 nos dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Me quedo aquí un instante, ¿sabes? Mira, en este tiempo de pandemia se está dando de que el presidente dice esto y esto y este protocolo se debe de hacer en esto, en el otro, en el otro. Hay protocolos. Protocolos son reglas que se tienen que ubicar en ciertas situaciones. Son reglas de conducta. Entonces, mira, si nosotros que somos creyentes no obedecemos, ¿qué estamos haciendo? Estamos resistiendo a Dios. Mira lo que dice. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Por eso hay muchos contagiados. Están desobedeciendo lo que están hablando los jefes de grupo, el mismo presidente de la República. Está mal pues lo que están haciendo. Entonces, ¿podemos resistirle? Sí, podemos resistirle, pero, bueno, tú sabrás qué vas a recibir, ¿no? Si desobedeces. También podemos contristarlo, y esto, por ejemplo, cuando desobedecemos, lo contrista. En Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Dice,
Contristar, ¿qué significa? Entristecerlo por una situación que no estás cumpliendo o simplemente estás fallando, puedes haber hecho una promesa que no debías de haber hecho. O sea, es mejor decirle, Señor, si tú me ayudas, podré hacer esto, pero no prometerle, Señor, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. No. Muchas veces la ignorancia nos hace fallar, pero cuando ya sabemos, mejor no hacerlo. También podemos apagarlo. En 1 Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis al Espíritu. Sí, hermanos, ¿sabes qué? Es un camino. Primero le resistimos, luego lo contristamos y al final lo apagamos. ¿Qué quiere decir? Que ya no nos va a hablar, no nos va a guiar. Ya estamos por nuestra cuenta. Bien, si nosotros quisiéramos hacer eso, bueno, estaríamos mal. Pero sí tenemos que saber que Él es un verdadero maestro. En Juan 14:26 nos dice, mas el Consolador, ese es un nombre que se le da al Espíritu Santo. Por eso dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Entonces, Él es un verdadero maestro. También guía al creyente. Dice en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. Mira, dice, guiará a toda la verdad. O sea, Él nos guía, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Dónde va a oír? En el Señor, en Dios, en el Padre y en el Hijo. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Por eso es que muchas veces sabemos las cosas que van a pasar o que están pasando. Es porque Él lo manifiesta. Lo que sabemos de Él, mejor dicho, saben, la obra del Espíritu Santo es muy amplia. Él está desde el principio. ¿Cuál es el principio? No lo sabemos. O sea, es demasiado amplia. Él estuvo en la creación. Nuestra tierra es apenas algo así como una brizna de una pelusa en el universo, así de pequeña. Pero Él es antes de eso. Entonces, lo que nosotros sabemos es muy poco acerca de Él. Sin embargo, su principal obra aquí en la tierra es con la humanidad, convenciéndolo de su condición. En Juan 16:8 dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué convencerá de pecado? Porque esa es nuestra condición en la cual nacemos desde nuestros padres. Desde Adán nosotros somos pecadores. Siempre pensamos, hablamos, sentimos y hacemos mal. Entonces, esas cosas, Él nos convence que necesitamos una salida, una salvación. Y ese es su trabajo. Él es Dios. Él es el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo, o sea, de Jesús. En 2 Corintios 3:17 dice, y mira bien lo que dice, porque el Señor es el Espíritu. Él es el Señor. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. O sea, tú ya no estás conjeturado, ¿qué dirán allá? ¿Qué hablarán por allá? ¿Cómo será? No, eres libre. Eres libre. Dios está dentro de ti. Y si tú le escuchas, vas a poder caminar en libertad. El Señor Jesús cumplió con todo lo requerido
por la ley y nos dejó bajo un nuevo régimen. En Romanos 7:6, que hemos leído al principio, nos dice: pero ahora estamos libres de la ley, gloria a Dios, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Pero nosotros sabemos que es un régimen, poco entendemos de ello. ¿Qué significa? ¿Saben? Un régimen es un tiempo, un tipo de gobierno. Eso es lo que significa un régimen. Y si lo pasamos por alto, nos vamos a quedar sin esa gloriosa bendición. Lo que normalmente está sucediendo, porque no entendemos que no es por la fuerza, como dice a Zorobabel, dice: no es con ejército, no es con espada, mas es con mi Santo Espíritu. Ahora, el Señor Jesús, al irse, ha enviado el Espíritu. Dice: ¿para qué? Para que se quede con nosotros. En Juan 15, 22 al 26, nos dice el Señor Jesús, ya hablando de sí mismo, dice: si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. ¿A quiénes les está hablando? A los doctores de la ley, a los fariseos, a los escribas, a esa gente que lo estaba, ¿cómo se dice?, machacando, culpando de cosas. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiera hecho entre ellos obra que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, ¿quién es el Consolador? Es el Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre. ¿Quién va a enviarlo? El Señor Jesús. El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Él dará testimonio de mí, dice el Señor Jesús. Ahora, el 16 del 1 al 7 nos sigue hablando de esto. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. ¿Cuándo? Cuando tú hables de estas cosas, hermano. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Eso ya sucedió, pero va a volver a suceder otra vez. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os lo he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta: ¿dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestros corazones. ¿Por qué? Porque Jesús decía que Él se iba a ir. Pero también dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Saben por qué, hermanos o amigos? Era importante que el Espíritu mismo viniera a la humanidad. Porque necesitamos saber la obra del Espíritu. Ahora,
Desde allí, Él cumple una de sus más importantes labores. Una fue asistir al Señor Jesús desde el principio. ¿Hasta cuándo? Hasta que resucitó. Esa fue la labor que cumplió con el Señor Jesús. Siendo un varón, siendo así como nosotros, siendo un ser humano, mejor dicho, mira cómo pudo trabajar sobre el Señor Jesús y el Señor Jesús trabajar con el Espíritu Santo de tal manera que no hizo pecado. Gloria a Dios. Y fue el Espíritu Santo el que lo ungió y lo saturó del Espíritu mismo, de sí mismo, mejor dicho, y pudo llevarnos a salvación. Porque esto fue necesario. Y otra obra es trabajando con nosotros. Pero mira, la primera obra que hace con cada uno de nosotros que somos seres humanos comunes y corrientes, aunque tengan plata, igual somos comunes y corrientes pecadores, ¿sabes? Es un trabajo que hace desde afuera hacia adentro. En Juan 16:8 dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Porque somos pecadores, hermanos. Ya lo hemos dicho hace un rato. Pensamos mal, hablamos mal, sentimos mal y hacemos mal. También de justicia y de juicio, que muchas veces ni siquiera entendemos. Pensamos que justicia es la comisaría, ¿cómo se llama? Los jueces. No, hermanos. Está hablando de la justicia divina, la justicia que no es pasajera. Esa justicia se va a mantener eternamente porque es la justicia de Dios. Y de juicio para poder entenderla, para poder discernirla. Entonces, eso es lo que el Señor Espíritu Santo nos va a ir enseñando, pero de afuera hacia adentro. ¿A través de qué? De la palabra de Dios. Tratando con la persona hasta que esta persona escuche, hasta que la persona sea capaz de oír. Cuando oímos, ¿sabes? Cuando estamos en momentos tan desesperados, cuando estamos en momentos tan difíciles, ahí recién escuchamos la voz de Dios. Y esa persona entiende que necesita, así como por ejemplo se da en Apocalipsis 3:20, cuando dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, algo así. Está tocando la puerta de nuestra vida, como que si nuestro corazón tuviera una puerta. Dice, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. O sea, habrá una comunión. ¿Quién? Nosotros y el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando le recibimos al Señor Jesús en forma sincera. Tampoco no es, ay, qué bonito, ya, yo hoy día ya he recibido al Señor y sigo haciendo lo que estoy haciendo. No. Cuando somos sinceros. Así, Él entra cuando tú le invitas a entrar, de verdad. Porque si no es de verdad y Él conoce, Él es Dios, pues si escudriña a Dios mismo, no vas a ver cuando tú hablas la verdad y eres falso. Entonces, cuando Él sabe que tú eres sincero, Él entra a tu vida, entra adentro, resucita tu espíritu que está muerto para Dios. Le da vida. Y entonces comienza a revelar a Jesucristo poco a poco. Ahora, revelar, ¿qué significa revelar? Es como en una habitación pequeña, o al menos lo que se hacía antes y aún ahora todavía pienso que se hace, para
tienes un rollo fotográfico. Bueno, se tenía, bueno, ahora no sé cómo lo hacen, pero se tenía un rollo fotográfico. Se sacaba de la cámara de fotografía, entonces lo sacan y lo ponen a revelar en ciertas fuentes que tienen un líquido allí, y entonces ponen la foto y poco a poco va saliendo la imagen dentro de esa cartulina o ese papel especial que ponen, y se revela una fotografía. Entonces a eso se llama revelar. Entonces, de la misma manera, el Espíritu Santo también hace lo mismo con el Señor Jesús. Como ha entrado a nuestra vida, entonces también hace lo mismo. Va poco a poco, nos va revelando a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro ser, quiénes somos, qué cosa estamos haciendo, qué dice la palabra. Y vamos comenzando a caminar en una forma diferente a lo que estábamos yendo. Eso se llama convertirse a través de la revelación del Espíritu. Y lo hace, como digo, poco a poco. Nos dice en Isaías 58, 8. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. ¿Cómo nace la luz como el alba? La noche es la noche ya desde las 6:30 de la tarde. Sigue la noche hasta que comienza a amanecer. 5 de la mañana se comienza a ver la silueta de los montes, los árboles, las flores. Ya se comienza a ver más o menos. Y poco a poco va subiendo el sol, y las cosas se van viendo ya bien claras. O sea, así vas entendiendo esta palabra de Dios. Poco a poco. No es de que tú agarras y ya no entiendes, ya lo dejas. No. Sigue leyendo, y de repente vas a ver que se abre así algo tan hermoso que tú llegas a entender esta palabra tan preciosa. Es algo que otra persona no lo puede entender. Solo tú lo vas a entender. Pero tienes que seguir buscando en la palabra. Cuando te das cuenta, vas a saber cosas que otras personas no saben. Entonces, como digo, es poco a poco. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Ahora comienza una tarea diferente. Ahora es desde adentro hacia afuera. Siendo el ser ya un hijo de Dios. O sea, ya eres, desde el momento que recibiste a Jesucristo en tu vida, recibiste su Espíritu. Ese Espíritu es el que has recibido. Ya eres un hijo de Dios. Nos dice en Efesios 3, 11 y 12, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Él es papá ahora. Él es papito Dios. Qué confianza, qué agradable. Ahora ya no soy cualquiera. Ahora soy una hija de Dios. A eso te lleva. Así, mi hermano, mi amigo, el Espíritu Santo es incansable. Él trabaja cada vez tratando contigo, tratando con los tuyos, tratando con las personas. Es incansable. Pero vemos a muchas personas que no tienen ningún temor de afrontarlo, de afrentarle, mejor dicho, o sea, hacerle, ¿cómo se dice? Pleito, bronca al Espíritu de Dios. En Hebreos 10, 29 dice algo
¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? ¿Qué creen ustedes? El Espíritu de gracia, ¿por qué? ¿Saben? La gracia de Dios está ahorita llenándonos de su favor, el favor de Dios con el fácil perdón de los pecados. Fácil si te arrepientes. Claro, si no te arrepientes, olvídate, no pasa nada. ¿Saben? Hubo un terrible caso en el Antiguo Testamento y eso fue en Israel. En Isaías 63, del 7 al 10 dice: de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. ¿Sabes? Es lo mismo que por decir, muchas veces nosotros tenemos de todo. Tenemos pan, o sea, techo, abrigo, tenemos pareja, tenemos hijos, o de repente familia, padres. Y a pesar de eso, no sabemos levantar nuestra cara al cielo y decirle gracias, Dios. No nos importa. Algo así pasó en este caso, porque dijo: ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. O sea, Dios trabajó con ellos en esa manera. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y Él mismo peleó contra ellos. ¿Te gustaría ser enemigo de Dios? Piénsalo. Olvídense, ni pensarlo. Sí, Dios habla, amigo, hermano. Dios habla a través de sus siervos, de los evangelistas, de los pastores, de los maestros, testificando, rogando. ¿Sabes? Es el Espíritu Santo obrando. Pero, ¿saben? Cada uno tiene su propia libertad. Y si cierra su corazón, Dios no va a hacer nada allí. Nadie tampoco puede hacer nada por esa persona. En Isaías 6, 8 al 10, por causa de esto, mira lo que hace. Después oí la voz del Señor, eso está hablando Isaías, que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y a quién irá? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí, dice Isaías. Y el Señor le dice y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad. ¿Sabes? Por eso fue que cuando Jesús vino, no lo conocieron. ¿Qué le hicieron? Lo mataron. Fue por eso. Resistieron a Dios cada vez, hasta que Él se enojó. Por ello, amigo o hermano también que me escuchas, yo solo trato de que tú consideres tus caminos.
tus decisiones, porque el camino es a través de la palabra de Dios. Ahora yo te estoy dando esta palabra y que el Espíritu usará a tu favor, pero si tú se lo permites. Pero recuerda estas dos citas que te voy a dar. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, del 7 al 12 dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad, ¿sabe para quiénes? Para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. No quisieron creer, no quisieron. La otra cita bíblica está en Mateo 12, del 22 al 33. Dice así: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, ¿quiénes eran los fariseos? Eran los sacerdotes de ese tiempo. Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Ojo, cuidado. Mira, ¿a quién le estaban echando el nombre prácticamente del Señor Jesús? La obra que Jesús estaba haciendo, se la estaban chantando a los demonios. Mira, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Escucha bien y anótalo. Capítulo 12, verso 31 de Mateo. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, o sea, contra Jesús mismo, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. O haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Por lo demás, nadie puede obligarte. Dios nos creó con libre albedrío. O sea, que tenemos derecho a nuestra libertad para decidir si aceptamos de Dios o no. Pero tú debes de saber. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo hizo por ti, lo hizo por mí. ¿Sabes? Esta obra no fue de balde. Muchos están escuchando esta palabra, bajan la cabeza y dicen, sí, Señor, te quiero en mi corazón. Si tu amigo o tu hermano que tal vez te has equivocado, ¿quieres volver o quieres convertirte al Señor? Solamente, como decía hace un momento, Él está tocando la puerta de tu vida. Si le quieres recibir, di conmigo esta palabra. Dios Todopoderoso, perdóname. Espíritu Santo, perdóname en el nombre de Jesús. No tuve conocimiento, o quizás lo tuve, perdón, Señor, por no haber creído todo este tiempo y por hablar mal de tu Santo Espíritu, perdóname. Pero hoy te necesito en mi vida. Lávame con la sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Yo quiero que Jesús sea mi Salvador. Él murió en la cruz. Quiero que sea por mí también, Señor. Ven a mi corazón. Entra, Señor, y dame vida. En tu nombre, oh Señor Jesús. Amén y amén. Gracias, amigo. Gracias, hermano, por haber escuchado hasta aquí. Y estaremos también nuevamente saliendo una vez más, siempre Dios mediante, y Él ha de querer que esto sigamos haciéndolo para servirte en el nombre de Jesús. Tú también, amigo, compártelo de repente. Otros que son tus amigos también necesitan. Hazlo, por favor. Nos vas a no solamente ayudar a nosotros, sino servirle al Señor. Gracias. También, si tienes algo que decir, podrías escribirnos. Estaremos revisando. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.